Bienvenido a Apaga tu mente, tu rincón de historias para dormir. Siéntete libre de dejar un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué hora es para ti. Antes de empezar con la historia de hoy, bajaremos la luz para que te sumerjas en la historia. Te recomiendo que pongas el vídeo en pantalla completa para evitar la luz de tu dispositivo. Empezamos. Horacio no tenía ningún motivo especial para abrir aquel cajón ese día. El escritorio estaba ahí desde siempre. No desde siempre en sentido literal, claro, pero sí desde que tenía memoria. Era de madera de roble, ligeramente abombado en una de las esquinas y con una mancha en forma de óvalo oscuro justo en el borde izquierdo. Esa mancha había sido causada por una taza de café olvidada muchos años atrás, aunque Horacio no recordaba exactamente cuándo. El cajón en cuestión era el tercero, de arriba a abajo, y se abría con un leve chirrido que ya formaba parte de su identidad. No era un cajón importante, no guardaba documentos, ni llaves, ni baterías. Guardaba cosas sueltas, cosas sin nombre ni función clara, cosas que uno no tiene corazón para tirar. A las 4:42, con una taza de té aún tibio sobre la mesa, Horacio se inclinó, tomó el pequeño tirador redondo con 2 dedos y deslizó el cajón hacia afuera. Lo primero que vio fue una pila de papeles sueltos, no documentos, sino hojas viejas de calendarios pasados. Enero de 2016, agosto 2018, abril de un año no especificado, porque el borde superior estaba rasgado. ¿Por qué los había guardado? Nadie lo sabía, ni siquiera él. Tal vez por las imágenes. Uno tenía un gato, otro una taza de sopa, otro, sorprendentemente, mostraba una pecera vacía. Separó las hojas con una lentitud casi ceremonial, dejando que el polvo flotara un poco antes de posarse. Luego encontró un clip doblado en forma de corazón. No era perfecto, más bien parecía un corazón después de una caída, pero conservaba su intención original, y eso lo hacía valioso, aunque no útil. Debajo del clip, como si esperaran su turno, había varios botones sueltos. No estaban en una bolsa, tampoco clasificados. Eran solo botones, redondos, de distintos colores, con distintos números de agujeros. Algunos eran planos, otros ligeramente abombados. Uno era blanco nacarado, probablemente de una camisa que ya no existía. Otro verde oliva, grueso, con bordes rugosos, quizás de un abrigo de invierno. Uno más, casi transparente. Tenía una grieta en el centro, como si hubiera intentado resistir una lavadora entera y hubiera perdido. Horacio los tomó uno por uno. Los giró entre los dedos y los dejó caer en un pequeño cuenco de cerámica que estaba dentro del cajón. El sonido que hacían al caer tenía algo de lluvia artificial. Más al fondo, casi atrapada entre las paredes del cajón, apareció una cinta. Era de tela, suave al tacto, y de un color beige desvaído. No tenía nada escrito, ni adhesivo, ni forma definida. Solo una cinta de unos 40 centímetros enrollada con torpeza. Horacio no recordaba haberla visto antes. La desenrolló lentamente, dejando que se extendiera sobre el escritorio. A lo largo de la cinta había marcas, líneas, dobleces, pequeños hilos sueltos. Era una cinta con historia, aunque ninguna historia concreta que su dueño pudiera contar. Quizás había sujetado un regalo, tal vez había sido parte de un cuaderno. Lo cierto es que estaba allí, y por ahora, allí seguiría. Había también un pequeño trozo de madera, rectangular, de unos 7 centímetros de largo y 1 de ancho. Tenía una de las esquinas limadas, como si alguien hubiese empezado a convertirlo en algo, pero se hubiese rendido a la mitad. Lo giró lentamente. En un costado había una letra H tallada a mano, con un objeto filoso. ¿Había sido él? ¿De niño? ¿Con qué motivo? Ninguno que recordara. Lo curioso es que el trozo olía aún un poco a barniz, como si quisiera seguir siendo útil.
Al final, después de unos minutos más de revisión, el cajón ya no ofrecía sorpresas. Solo quedaban unas pocas motas de polvo, un papel doblado sin nada escrito y un alfiler oxidado que Horacio no se atrevió a tocar. Cerró el cajón sin apuro. El chirrido fue el mismo de siempre. Luego se quedó mirando el escritorio, sin moverse, durante exactamente 2 minutos y medio. El reloj del comedor marcaba las 5:13. La luz de la ventana ya tenía ese matiz dorado que anuncia la cercanía de la tarde tardía. Horacio dio un sorbo al té, que ahora estaba frío, y no dijo nada. Después de cerrar el cajón, Horacio no se levantó de inmediato. La taza aún estaba en sus manos, y el borde de cerámica tenía una pequeña imperfección que nunca antes había notado. Al fondo del salón, la puerta del balcón estaba entornada. Una brisa tímida se colaba por el hueco, lo justo para mover ligeramente la cortina, que era de lino blanco, con un dobladillo torcido en la parte inferior izquierda. Horacio se levantó con calma, caminó con pasos suaves, sin prisa, dejando que sus pantuflas hicieran ese sonido leve de roce que tanto le gustaba. Se acercó a la puerta, la abrió por completo y se asomó. El balcón no era grande, tenía espacio justo para una silla, una pequeña mesa redonda de hierro pintado de negro, y una maceta que ya no tenía flores, solo tierra seca y unas raíces tímidas. Horacio se inclinó sobre la maceta, tocó la tierra con el dedo índice. No estaba del todo seca, pero tampoco fresca. Era tierra que esperaba algo. Quizá una semilla, quizá solo que alguien la mirara. Junto a la maceta había una cuchara vieja, una cuchara de acero inoxidable, rayada, sin mango, que en algún momento debió haber sido útil para cavar agujeros pequeños. Horacio la sostuvo en la mano por un momento y luego la volvió a dejar en su sitio. El cielo estaba limpio, azul suave, con algunas nubes tan tenues que parecían dibujadas con pincel seco. Una gaviota cruzó lentamente de un extremo al otro del encuadre. Horacio la siguió con la mirada, sin mover la cabeza, solo los ojos. A lo lejos se oía el sonido apagado de una moto, pero no lo suficiente como para interrumpir el silencio. De alguna manera, todo parecía estar quieto, como si el mundo entero estuviera respirando lentamente. Horacio se sentó. La silla crujió un poco. El metal, algo oxidado en las uniones, emitió un sonido breve, como una queja pequeña. Se quedó allí, sin hacer nada. Ni pensar era necesario. Miró las baldosas del suelo del balcón. Una tenía una pequeña grieta en forma de espiral. Otra, junto a la puerta, tenía una mancha de pintura azul que él no recordaba haber puesto. El aire era templado, no frío, no cálido, solo aire. Horacio respiró hondo y al exhalar sintió que el día ya no tenía nada más que exigirle. Desde la silla del balcón, Horacio podía escuchar el tic-tac apagado del reloj del comedor, aunque estuviera lejos. No porque el sonido fuera fuerte, sino porque el silencio lo era más. Cada tic parecía un paso de algo que no se apresuraba. El reloj no corría, caminaba. Y Horacio se dejó acompañar por ese ritmo durante largos minutos. De vez en cuando giraba la cabeza para mirar el interior del departamento. Nada se movía. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, cayendo sobre el suelo con un ángulo que hacía parecer que el tiempo estaba detenido a propósito. Un haz de luz tocaba la alfombra. Otro, más débil, rozaba la pata de una silla. Al regresar al interior, lo primero que vio fue el libro cerrado sobre la mesa baja del salón. No lo había leído en semanas. Estaba en la mitad, con un marcador de papel que sobresalía como lengua curiosa. El título no importaba. Lo que recordaba de la historia era poco. Algo sobre un personaje que caminaba mucho. Abrió el libro por la página marcada y leyó 3 líneas. Luego lo volvió a cerrar. No porque no le interesara, sino porque no lo necesitaba. El simple acto de tener un libro entre las manos ya era suficiente. El papel estaba amarillento, pero firme. Las letras estaban allí, ordenadas, dispuestas a esperar lo que hiciera falta. Eso le gustaba de los libros, que esperaban. Sin pensarlo, encendió la lámpara de pie.
Era una lámpara vieja, con pantalla de tela, ligeramente inclinada hacia el norte. El foco tenía una luz cálida, casi anaranjada, que no le iluminaba demasiado, pero lo justo para dar forma a las sombras. Horacio se sentó en el sillón, uno de esos con brazos anchos y respaldo mullido. Al apoyarse, el cojín exhaló un sonido breve, como un suspiro, como si él también estuviera aliviado de tener algo que hacer. Con las manos entrelazadas sobre el abdomen, Horacio dejó que el calor de la lámpara llegara a su rostro con ondas suaves. Afuera, la luz natural desaparecía de a poco, como una visita que no quiere molestar al irse. Sobre la mesa auxiliar había un estuche. Dentro, sus gafas. No las de siempre, solo cuando necesitaba leer letras pequeñas o ver cosas lejanas, pero ahí estaban, limpias, dobladas con cuidado. Las sacó, las abrió lentamente y las dejó sobre la mesa. No se las puso, solo las contempló un momento. Era curioso cómo algunos objetos, incluso sin usarse, podían ser parte del ritual de cada día, como si su presencia bastara para que todo tuviera sentido. Cerró el estuche con ese clip tan discreto, casi elegante, que hacía cuando las bisagras encajaban bien. Luego se recostó aún más en el sillón, dejando que sus pies se apoyaran apenas en la alfombra. La tela le acariciaba las plantas de los pies. Desde el sillón, Horacio notó que el cuadro sobre la pared estaba ligeramente torcido. No mucho, apenas un par de grados, pero suficiente como para ser percibido. El cuadro mostraba una ilustración de árboles en otoño, nada especial, tonos ocres, ramas delgadas, hojas cayendo en una especie de orden caótico. Lo había colgado hace años, sin pensar demasiado en su ubicación exacta. Pensó en levantarse a enderezarlo, pero no lo hizo. Tal vez porque entendía que no todo tenía que estar en perfecto estado. Tal vez porque esa pequeña inclinación le parecía ahora más honesta que cualquier simetría forzada. Se quedó mirándolo por un rato, observando cómo la sombra de la lámpara cambiaba la forma de los árboles. El reloj marcaba las 6:47. Horacio lo miró durante un minuto entero. No hizo otra cosa. Solo miró cómo el segundero avanzaba, despacio pero constante, de una línea a otra. Cada segundo tenía su propio ritmo, su propia distancia. En ese minuto, Horacio pensó en todas las veces que había mirado un reloj sin realmente ver el paso del tiempo. Pensó en cómo uno a veces cree que el tiempo vuela, pero en realidad el tiempo solo camina. Ese minuto duró más de lo habitual, o eso pareció, y por alguna razón fue suficiente. En la habitación, las sombras habían cambiado de sitio. La lámpara ahora proyectaba una figura alargada sobre la pared. La cortina se movía de forma casi imperceptible. La alfombra parecía más oscura en un rincón. Nada drástico, nada extraño. Solo los cambios normales que ocurren cuando el sol ya no está y la luz interior se hace dueña de todo. Horacio observó cómo la sombra de la silla se estiraba como un gato dormido, como el borde de la mesa parecía menos recto, más suave, como su propia mano, apoyada en el brazo del sillón, tenía un contorno más amable. Todo estaba más callado que antes. Horacio cerró los ojos, no para dormir aún, sino solo para sentir el aire, la quietud, la textura del sillón. El día, pensó, no siempre termina con una conclusión. A veces solo se disuelve, como el sonido de una campana que va perdiendo, como el vapor de un té que se enfría. Respiró hondo una vez más. Luego abrió los ojos lentamente, miró a su alrededor como si acabara de llegar a ese lugar. Todo seguía igual, todo seguía estando allí, y eso estaba bien. Antes de apagar la lámpara, Horacio volvió a abrir el cajón, no para buscar nada, sino para mover algo, solo para mirarlo una vez más. El clip torcido seguía ahí, los botones, el trozo de madera, la cinta, todo en su sitio, todo sin razón urgente. Cerró el cajón con suavidad, el chirrido habitual. Apagó la lámpara y se dejó envolver por el silencio, sin prisa, sin ruido, sin necesidad de entenderlo todo. El día se había ido, y Horacio también.
Antes de dirigirse al dormitorio, Horacio se detuvo frente a la puerta del pasillo. A su lado, como soldados cansados, estaban sus zapatillas. No las que usaba fuera, sino las de estar en casa, grises, con suela de goma blanca que ya no era tan blanca. Las miró durante un momento largo, sin moverse. Una estaba ligeramente adelantada respecto a la otra, como si hubiese dado medio paso por su cuenta. Las acomodó con un gesto suave, alineándolas con el borde del mueble. No por necesidad, sino porque había algo tranquilizador en el orden simple, en que dos objetos iguales y apagados supieran exactamente dónde ir. Al entrar en el dormitorio, Horacio no encendió la luz de inmediato. Se quedó parado en la penumbra, dejando que sus ojos se acostumbraran al gris azulado que lo envolvía todo. Entonces extendió el brazo, tocó el interruptor de la lámpara de noche y lo giró despacio. Era de esos interruptores que hacen clic, pero solo después de un giro completo. En el giro había un silencio cargado, una pausa antes de la luz. Cuando finalmente encendió, la lámpara emitió un resplandor suave, cálido, con una sombra redonda que cubría parte de la pared. Era luz suficiente, nada más. En la mesita de noche había un reloj. No digital, uno pequeño, de agujas, con números blancos sobre fondo negro. Lo había tenido por años, y lo que más le gustaba era que no hacía tic-tac, era completamente silencioso. Horacio lo tomó en la mano, lo miró de cerca. 7:21. Volvió a dejarlo en su sitio con cuidado, lo giró un poco, solo unos grados, para que quedara más alineado con el borde de la mesa. Nadie más lo vería, pero él sí, y eso bastaba. Sobre la silla del rincón había una camisa doblada, de algodón, color celeste. No la había usado ni planeaba usarla esa noche, solo estaba allí, perfectamente doblada desde hacía 2 días. Se acercó y pasó la mano por encima. La tela aún conservaba una suavidad limpia, como si esperara una ocasión que no llegaría. Horacio la tomó, la dobló una vez más, y aunque no hiciera falta, la colocó sobre el respaldo de la silla. La volvió a lisar con la palma de la mano. Luego se alejó, satisfecho, sin apuro. Finalmente, se sentó al borde de la cama. La colcha tenía pliegues que se habían formado solos. No los corrigió. Movió con suavidad las sábanas, metió las piernas bajo el cobertor y se acostó de lado. El colchón cedió justo lo necesario, como si reconociera su forma. Una vez acostado, no cerró los ojos de inmediato. Miró al techo, donde el resplandor de la lámpara formaba un óvalo tembloroso. Respiró hondo, una vez, luego otra. El aire entraba, el aire salía. Nada más. Horacio pensó en el cajón, en los botones, en el clip torcido, en el papel doblado sin nada escrito. Pensó en la cinta, en la cuchara, en el cielo, pero ninguno de sus pensamientos se organizaban en una historia. Eran imágenes sueltas, como hojas flotando en el agua. No buscaban orden, no necesitaban explicación. Dejó que pasaran, una a una, lentamente. Y sin darse cuenta, comenzó a quedarse dormido. Afuera, la noche ya había tomado su lugar por completo. El cielo, antes azul oscuro, era ahora una sábana espesa de gris profundo. Las pocas estrellas visibles parecían haberse quedado quietas a propósito, como si no quisieran molestar. En la calle, el farol de la esquina proyectaba un cono de luz suave sobre el pavimento. Una hoja solitaria giraba lentamente bajo él, impulsada por un viento casi imperceptible. Dentro del departamento, el silencio era pleno. No era un silencio absoluto, sino el tipo de silencio que deja espacio a los sonidos pequeños. El crujido de un mueble, el susurro de la tela de las cortinas, el leve zumbido de la electricidad en la lámpara apagada. Horacio, ya acostado, no dormía del todo, pero tampoco estaba despierto. Se hallaba en ese espacio intermedio en que los pensamientos ya no son pensamientos, sino ecos lentos. Recordó vagamente el cajón, pero solo como una imagen difusa. El botón blanco, el papel sin texto, el clip torcido. Luego vinieron otros recuerdos que no buscó. Una mesa de su infancia, el olor del pan tostado un día de lluvia, una voz que tal vez era suya o tal vez de alguien más. Ninguno de esos recuerdos se quedó. Todos pasaron, flotando, como barquitos de papel en un estanque tranquilo.
La respiración de Horacio se hizo más profunda. En algún rincón, un reloj siguió marcando la hora, sin prisa, y cuando por fin el sueño llegó, no fue como una puerta que se cierra, fue como una vela que se apaga sola, cuando ya no hace falta luz. Lino se despertó esa mañana sin un plan. El reloj marcaba las 7:48, aunque él ya llevaba unos minutos despierto, observando cómo la luz de la ventana se filtraba entre las cortinas. Era una luz suave, sin intenciones claras. Se levantó, se lavó la cara, preparó un té con una bolsita olvidada de manzanilla y se sentó en la cocina a ver cómo el vapor dibujaba formas. Fue en ese momento, mientras una galleta se deshacía en su taza, que recordó el jardín de atrás. No lo visitaba desde hacía 3 años, 4, tal vez más. No era un jardín en el sentido estricto, más bien un rectángulo de tierra cercado por una verja baja, con plantas que habían decidido crecer por su cuenta. Hoy lo voy a visitar, dijo en voz alta, sin prisa. La puerta que llevaba al jardín era vieja. Tenía pintura desconchada y una cerradura que sonaba como un bostezo oxidado. Lino pasó la mano por el marco, empujó despacio y salió. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, a madera envejecida, a hojas olvidadas, a aire quieto. El jardín no era grande, pero parecía más extenso de lo que recordaba. A su derecha, una maceta caída estaba llena de pasto seco. A su izquierda, un rastrillo sin mango descansaba sobre una piedra. En el centro, un árbol crecía con forma irregular, como si no hubiera decidido hacia dónde extender sus ramas. Lino dio 3 pasos y se detuvo. Una hoja crujió bajo su zapato. Se inclinó lentamente, tomó la hoja y la giró entre los dedos. Estaba seca, pero aún conservaba vetas verdes cerca del tallo. «Roble», murmuró, aunque no estaba del todo seguro. Caminó hacia una banca de hierro oxidado que recordaba haber limpiado alguna vez. Estaba ahí, cubierta de polvo, con un cojín empapado por la lluvia de semanas pasadas. Se sentó a un lado, con el cuerpo levemente inclinado, apoyó los brazos sobre las piernas. Cerró los ojos un momento. El aire era tibio. Un insecto pasó zumbando sin urgencia. Pensó en que nada en ese jardín lo necesitaba, y aún así, todo seguía ahí, como él. Al abrir los ojos, Lino notó algo junto al banco. Una pequeña figura de cerámica medio enterrada. Se inclinó con dificultad, apoyando una mano en la rodilla y la recogió. Era un búho, o al menos eso parecía. Tenía ojos grandes y redondos, y un pico apenas esbozado. La pintura se había desvanecido casi por completo, pero quedaban rastros de azul en las alas. «Tú estabas en la repisa del lavadero», dijo, como si hablara con un viejo conocido. ¿Cómo había llegado al jardín? ¿Quién lo había movido? Tal vez una tormenta, tal vez él mismo, en otro tiempo quizás. Lo colocó sobre la banca, junto a él. Después se levantó y caminó hacia la esquina más lejana del jardín. Allí encontró una regadera rota, colapsada sobre sí misma, un par de guantes de jardinería endurecidos por el sol, una piedra con una inscripción que alguna vez fue legible, pero que ahora solo mostraba líneas sin sentido. Lino se agachó y pasó los dedos por la superficie de la piedra, como si quisiera recordar con la llama de los dedos lo que sus ojos ya no podían leer. No encontró ninguna respuesta, solo la sensación rugosa y tibia de la piedra vieja. Cerca de allí, bajo un arbusto bajo, había una taza, blanca, agrietada, con la palabra «Mañanas» escrito en letras cursivas. La taza tenía tierra dentro, y una pequeña planta crecía en ella. Lino la recogió. Era una suculenta, pequeña, robusta, con hojas redondeadas como pétalos. Se quedó observándola largo rato. No sabía si la había plantado él. Tal vez sí, tal vez no, pero allí estaba, creciendo sin ayuda, sin testigos, sin expectativas. «Buen trabajo», dijo en voz baja. Lino caminó más despacio ahora, bordeando la verja. El sol caía en ángulo sobre las plantas, dándoles un brillo amable. Había muchas que no conocía. Algunas eran solo tallos largos con hojas finas. Otras formaban pequeños arbustos de formas irregulares. En una esquina, junto a un viejo cubo de pintura oxidado,
había un grupo de flores lilas. No eran muchas, 5 o 6, agrupadas como si se protegieran entre sí. No sabía cómo se llamaban, nunca había sido bueno con los nombres de las plantas. Solo sabía que esas flores habían llegado solas, como todo lo importante en su vida. Se agachó para mirarlas de cerca. Tenían pétalos suaves, casi translúcidos, y tallos delgados que se inclinaban apenas hacia el este. Nunca me acordé de plantar nada aquí, pensó. Cerca de ellas había una planta más grande, con hojas gruesas en forma de lanza. Tocó una con la punta del dedo. Era firme, fresca, con pequeños puntitos blancos. A su lado, otra planta completamente distinta. Ramas largas, casi sin hojas, pero con una geometría perfecta, como si hubiera sido diseñada a propósito. Lino se quedó allí un rato, no haciendo nada, solo mirando. A veces eso bastaba. Luego volvió a levantarse, con la ayuda de una rama que encontró en el suelo. Era recta y fuerte, lo suficiente como para servirle de bastón improvisado. Dio algunos pasos más, cada vez más lento, hasta llegar al extremo opuesto del jardín, donde una vieja red de alambre separaba su terreno del de nadie. Allí, entre las sombras, crecía musgo. Mucho musgo, verde, mullido y silencioso. Lino se agachó una vez más. Puso la palma sobre el musgo que se hundió apenas bajo su mano. No hacen ruido, pensó, pero están vivos, igual que yo. El banco estaba donde siempre. Aunque no lo había visto en años, Lino no dudaba de su ubicación. Era un banco sencillo, de madera desgastada y patas de hierro, ubicado bajo la copa amplia del árbol del centro. La sombra del árbol cubría el banco por completo. El sol atravesaba las hojas en fragmentos y algunos retazos de luz bailaban sobre el asiento, como si jugaran a quedarse quietos. Lino se acercó despacio, deteniéndose primero para observar la estructura. La madera tenía grietas. Había una línea profunda en el asiento, justo en el centro, donde probablemente alguien se sentó muchas veces. En la esquina derecha, una telaraña delicada colgaba entre la pata del banco y la base del árbol. No la quitó, solo la observó. Se sentó despacio, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. El banco crujió, pero no se quejó. Era un crujido amable, como si reconociera su peso. Desde ahí podía ver casi todo el jardín. Las macetas a un lado, las flores lilas al otro, la taza con la suculenta, el búho de cerámica que seguía esperando donde lo había dejado. Todo estaba en su sitio, aunque nadie lo hubiera decidido. Lino apoyó las manos sobre sus rodillas, cerró los ojos. El viento soplaba entre las hojas con un ritmo lento, como una conversación entre árboles. Podía oír el zumbido de un insecto, el crujido leve de una rama seca que se partía por sí sola, el roce de sus propios dedos, moviéndose sin pensar. Abrió los ojos. No había cambiado nada, pero se sentía distinto, como si al sentarse algo se hubiera acomodado también dentro de él. Tal vez era solo el aire. El sol comenzaba a moverse hacia el borde del cielo. No era un cambio brusco. Nada en ese jardín lo era. La luz se volvía más dorada, más tibia, más suave, como si el día hablara más bajo. Lino permanecía en el banco. No se había movido en un buen rato, pero tampoco había razones para hacerlo. A veces levantaba la vista para ver cómo bailaban las sombras sobre la tierra. A veces bajaba los ojos y observaba sus propias manos, las arrugas, las uñas limpias, el temblor leve en el pulgar izquierdo. Pensó en lo que no había hecho ese día. No lavó los platos, no encendió la radio, no revisó el reloj. Y sin embargo, sentía que el día había sido completo. Cerca del banco, una rama cayó, no con fuerza, solo se soltó. Lino la miró en el suelo y pensó que tal vez la dejaría ahí. Tal vez alguien, algún día, la levantaría. O tal vez no. La luz seguía cambiando. Ahora era más naranja. Tocaba las hojas desde un ángulo más bajo. Las flores lilas parecían más cerradas y el musgo más oscuro. Lino cerró los ojos de nuevo. No para dormir aún, sino para descansar de mirar. En su mente, el jardín seguía allí, en silencio, con cada cosa en su lugar, con cada objeto cumpliendo el pequeño deber de existir sin pedir permiso. Respiró hondo. El aire entró lento, tibio y salió sin apuro. No pensó en el mañana, ni en la lista de cosas por hacer, ni en las cosas que había olvidado. Solo estaba allí,
Con la luz apagándose a su alrededor, con el crujido suave de una rama al moverse, con el peso justo del cuerpo sobre el banco, y con el día que se despedía sin decir nada, como una visita que no quiere interrumpir el sueño. El silencio del jardín era distinto ahora. Ya no era solo ausencia de ruido, sino presencia de algo más profundo, la calma plena. Lino cerró los ojos, no para dormir aún, sino para escuchar mejor. En la penumbra de sus párpados todo se volvía más claro. El roce de una hoja al caer, el crujido de una raíz bajo tierra, la respiración pausada de su propio cuerpo. Por un momento, imaginó que el banco también respiraba, que todo el jardín lo hacía, que cada objeto, la piedra, la taza, el musgo, tenía un pulso imperceptible, y que él simplemente se había alineado con ese ritmo. No pensó en nadie, ni en el pasado ni en el futuro. No recordó nombres, solo era Lino, un hombre en un banco, dentro de un jardín, al final de una tarde. El aire era más fresco ahora. A lo lejos, un pájaro emitió un canto corto, seco. Lino no supo si lo había imaginado. No importaba. El jardín, pensó, era como un libro que ya nadie leía, pero que aún contenía todas sus palabras. Él solo había abierto una página al azar. Permaneció así, con los ojos cerrados y el cuerpo tranquilo. El banco ya no crujía, las sombras ya no se movían. Todo había llegado a su punto de reposo. El día terminaba sin despedirse. Lino sintió como el sueño lo rozaba, como una manta que cae lentamente sobre los hombros. No luchó contra él, se dejó llevar. Y en ese último instante de consciencia, justo antes de quedarse dormido, pensó que tal vez no había que hacer más que eso, estar quieto, escuchar y dejar que la luz se apague sola. La brisa había cambiado, ya no era tibia, sino fresca, con un olor más nocturno, ese aroma difícil de nombrar que aparece cuando el día se va y la noche todavía no llega del todo, un olor a sombra, a hojas que respiran en silencio. Lino no abrió los ojos, no hacía falta. Lo que había venido a ver ya lo había visto. El jardín se había revelado con una naturalidad que no pedía atención, sino solo presencia. En su mente, sin que lo buscara, aparecieron imágenes vagas, una cuchara de madera, una camisa colgada en la cuerda, una nube redonda sobre el techo de la casa, recuerdos sin fecha, sin lugar, como si fueran trozos de días perdidos flotando hacia él. Pensó en agua, no porque tuviera sed, sino porque imaginó un charco junto al árbol, uno pequeño, de esos que forman después de una llovizna. Pensó que tal vez al levantarse buscaría uno con la suela del zapato, solo para verlo reflejar algo, una hoja, una nube, el borde del banco. También pensó en la ventana del cuarto. No estaba seguro si la había dejado abierta. No importaba. Si entraba un poco de brisa, el cuarto respiraría mejor. El banco ya no crujía. Se había acostumbrado al cuerpo de Lino. Ambos parecían hechos el uno para el otro en esa tarde. Ninguno quería moverse. Ninguno necesitaba hablar. Un sonido lejano, quizás una puerta en otra casa, quizás un auto que pasaba muy despacio, llegó y se fue sin alterar nada. Los sonidos del mundo no tenían urgencia en ese jardín. Pasaron minutos, o quizás una hora. En el jardín el tiempo no tenía bordes. La luz bajaba aún más. El cielo, aunque aún no era del todo oscuro, ya no tenía sol. Solo un resplandor tenue que se desvanecía, como el último eco de una melodía que nadie tarareó. Lino abrió los ojos apenas. No es para mirar algo en particular, sino para comprobar que el jardín seguía allí. Y sí, seguía. Todo estaba igual. La piedra, la taza, el búho, el musgo. Hasta el aire parecía estar en el mismo lugar, como si se hubiera decidido quedarse quieto para no molestar. Recordó un día de su infancia. No completo, apenas una escena. Él, sentado en una silla baja, con las piernas cortas colgando, mientras alguien, tal vez su madre, tal vez una vecina, regaba unas plantas. No había conversación, solo el agua cayendo sobre la tierra, formando pequeños ríos que se colaban entre las raíces. Esa imagen lo acompañó unos minutos, sin prisa, como si también hubiera estado esperando su turno para volver. Después pensó en la palabra quietud. ¿Qué palabra tan silenciosa? La repitió mentalmente varias veces. Quietud, quietud, quietud. Cada vez sonaba menos como palabra y más como un suspiro. Lino no tenía sueño como cuando uno se va a la cama. Tenía ese otro tipo de sueño, el que no se busca, sino el que llega cuando todo ha sido suficiente. Entonces, algo suave ocurrió.
Un pájaro bajó del árbol y se posó en el borde del banco. A su izquierda. No hizo ruido, solo apoyó sus patas delgadas sobre la madera y giró la cabeza con curiosidad. Lino no abrió los ojos, lo sintió, con eso bastaba. El pájaro no se asustó. Se quedó un momento y luego voló sin prisa. Las alas apenas produjeron un soplo leve, como un pensamiento que se marcha. Después de eso, Lino notó el frescor en las manos. No era frío, solo una temperatura que avisaba el cambio de luz, como cuando las cortinas dejan de brillar porque el sol se ha ido del todo. Pensó que podría quedarse allí hasta dormirse, y así lo hizo. Primero, la respiración se hizo más profunda. Luego, los músculos dejaron de buscar acómodo. El banco, la sombra, el aire, todo conspiraba para permitirle ese descanso sin ceremonia. No hubo despedidas, ni pensamientos finales, solo el cuerpo que deja de pesar, solo el día que se rinda al silencio. Solo el jardín que, por fin, guarda sus sonidos para el sueño de Lino. Y así, sin aplauso, sin palabra última, la historia se fue quedando callada, como una página que no hace falta dar vuelta, como una lámpara que se apaga sola, como una tarde que no necesita decirse adiós. Afuera del jardín, el mundo seguía girando. Las calles tenían autos, los relojes avanzaban, y en otras casas se encendían luces, se abrían neveras, se encendían televisores. Pero allí, en el fondo de ese terreno olvidado, donde la sombra del árbol era cada vez más profunda, todo se mantenía inmóvil. No porque estuviera detenido, sino porque no tenía urgencia. La casa de Lino seguía en pie, con sus paredes de color apagado, sus cortinas quietas y un reloj que ya no marcaba la hora exacta. En la cocina, el té de la mañana seguía en la taza. Una galleta partida en dos yacía sobre el platito, sin reclamos. Una polilla comenzó a volar dentro del cobertizo. Giraba en espiral lenta, sin encontrar una lámpara que la guiara. En algún rincón, otra hoja se soltó de una rama, cayó y se posó justo sobre la piedra con la inscripción borrada. Todo ocurría sin testigos, y todo estaba bien así. Desde la ventana del segundo piso podía verse apenas el borde del árbol. Esa ventana no se abrió, nadie miró por ella, no era necesario. El jardín no necesitaba ser observado para seguir siendo jardín. Una nube pasó por el cielo, cubriendo por un momento las últimas estrellas que comenzaban a aparecer. Luego se fue, sin apuro. Las flores lilas se cerraron del todo. El musgo se oscureció. El banco, inmóvil, sostenía aún el cuerpo liviano de Lino, que respiraba en silencio, completamente dormido. En algún lugar dentro de él no había ya pensamientos, ni imágenes, ni palabras, solo un silencio amable, lleno, profundo, un silencio que no pesaba, que no molestaba y que no exigía. Ese tipo de silencio que uno encuentra una o dos veces en la vida si tienes suerte. El jardín lo había recibido sin hacer preguntas, y ahora lo acunaba con la misma discreción. En la tierra, las raíces seguían creciendo. En el aire, las hojas seguían esperando. En el corazón del jardín, Lino seguía durmiendo. Y más allá, donde los cuentos se disuelven y las palabras se olvidan, el sueño había llegado por fin. No con tambores ni con narradores, ni con giros ni con sorpresas, sino con lo único que de verdad importa cuando uno está cansado. Un lugar donde quedarse, un banco, un árbol y un día que se apaga sin decir nada más. En la penumbra del museo nocturno, cuando el bullicio del día se ha desvanecido y las luces se tornan cálidas y suaves, hay una sala en particular donde reina una quietud antigua. Es un espacio largo, de techos altos y paredes recubiertas de madera envejecida. Allí, bajo vitrinas polvorientas, descansan los objetos que alguna vez cruzaron caminos, manos, historias. Entre todos ellos, hay una vitrina que siempre llama la atención del cuidador nocturno. Cada noche, cuando la luna asoma por los vitrales altos y el silencio comienza a llenarlo todo, el cuidador, un hombre de paso lento y mirada apacible, entra en esa sala. Sus llaves tintinean apenas en su bolsillo y sus zapatos hacen crujir el suelo de madera. Siempre se detiene frente a la misma vitrina, la que guarda una espada. La espada no es grande, su hoja es delgada, levemente curvada hacia la punta,
como si estuviera en reposo incluso en su forma. El metal, aunque ya opaco, conserva un brillo suave, casi como el reflejo de una memoria. La empuñadura está envuelta en cuero, ya reseco, sus fibras marcadas por el tiempo. El pomo, redondo y sencillo, muestra las huellas del uso prolongado. Y justo sobre el lomo de la hoja hay una inscripción, una palabra o una frase, escrita en un idioma que ya no se habla, que ya no se grita en los campos ni se susurra en los mercados. La vitrina está hecha de cristal grueso, pulido a mano, con bordes de madera oscura que huelen a cera y a árboles lejanos. Dentro, el cojín de terciopelo rojo sobre el que reposa la espada se ha descolorido en los bordes, como si la pieza misma absorbiera el tiempo a su alrededor. El cuidador se sienta en un banco cercano, siempre el mismo, de madera maciza, de respaldo curvo. Observa la espada durante largos minutos. No dice nada. No hace ademán de tocar la vitrina. Solo mira. Sus ojos se pierden en los contornos suaves de la hoja, en la sombra que proyecta sobre el terciopelo. Y mientras mira, algo comienza a cambiar. La sala, ya tranquila, se vuelve aún más resiliente. El aire se espesa, como si los sonidos mismos se envolvieran en algodón. No hay relojes que marquen el tiempo. No hay zumbidos de máquinas ni chasquidos de instalaciones. Solo el zumbido leve de la noche, como una respiración lejana. En esa quietud, el cuidador recuerda, no recuerdos propios, sino recuerdos que no son de nadie. Imágenes suaves que emergen como burbujas en un estanque tranquilo. La espada parece vibrar en silencio, no por magia, no por misterio, sino por la pura fuerza de su presencia. Una historia empieza a desplegarse, no en palabras, sino en sensaciones. Y así comienza la narración de la espada, no con un estruendo, no con una batalla, sino con el crujir de unas botas sobre la tierra seca, el murmullo de un río al fondo, el olor de un campo después de la lluvia. Una historia que nació no en la guerra, sino en el camino. Un camino largo, sin prisa, donde cada paso era una palabra y cada noche un capítulo más. En el museo nocturno, las vitrinas no solo guardan objetos, guardan silencios, guardan tiempos detenidos. Y en esa noche, sin sobresaltos, mientras la luna sube lenta por el cielo, el cuidador escucha. La historia de la espada empieza a despertar, sin romper el silencio, sin agitar el aire, como un sueño que se desliza suavemente bajo el cristal. Era un hombre de pasos largos y lentos, con la espada recta y la mirada encendida por la curiosidad. No por el deseo de conquista, caminaba por senderos que cruzaban valles tranquilos y montes suaves, por caminos de piedra bordeados de flores silvestres y por trillos abiertos por el andar del ganado. Vestía con una capa de lana gris, remendada en los bordes y bajo ella, una camisa de lino y pantalones de cuero curtido. En su cinto, la espada, siempre la misma, no como adorno ni como advertencia, sino como parte de él mismo, como una prolongación de su memoria, de su historia, de su silencio. No hablaba mucho el viajero, pero escuchaba con atención. Se detenía en las aldeas y en las casas aisladas junto al camino. Aceptaba un plato de sopa caliente y un lugar junto al fuego, una historia contada en voz baja. Y a cambio, ofrecía ayuda, una cerca reparada, una carga transportada, una carta llevada al pueblo más cercano. La espada rara vez salía de su vaina, no porque no supiera usarla, sino porque no quería. Solo en los casos más raros, cuando el peligro era inevitable, la desenfundaba, y lo hacía con la misma calma con que se sienta uno a observar la lluvia tras una ventana, con un movimiento preciso, limpio, sin ruido ni furia. Decían quienes lo vieron que no era un hombre joven, pero tampoco viejo, que su rostro era sereno y sus ojos oscuros como la tierra mojada, que su voz era baja y su risa escasa pero honesta. Viajaba solo, pero nunca parecía estar completamente solo. Donde él iba, los perros se acercaban con confianza. Los niños lo observaban con curiosidad.
Los ancianos asentían en silencio. Una noche, acampado junto a un arroyo, el viajero encendió una pequeña fogata. La espada, como siempre, descansaba a su lado, hundida levemente en la tierra. Un fuego crepitaba y el agua murmuraba historias antiguas. Sobre él, un cielo cuajado de estrellas. Nada más, nada menos. Fue en esas noches cuando la espada escuchó más historias. Las de las llamas, las del viento, las del hombre que la portaba. Historias que no se escribieron ni se contaron, sino que quedaron flotando en el aire, atrapadas entre las brasas y las hojas secas. La espada no pedía gloria, no anhelaba ser famosa, le bastaba conseguir el camino, clavarse cada noche en la tierra, sentir el peso del mundo descansar por unas horas. Y al amanecer, volver al cinto del viajero, continuar andando, paso a paso, sin destino final. Y mientras la historia sigue desplegándose en la mente del cuidador, la noche en el museo se vuelve aún más densa, como si el tiempo mismo decidiera hacer una pausa, inclinarse y escuchar. El viajero y su espada aún caminan, al menos en el recuerdo callado del metal. En la vitrina, bajo el cristal, esa hoja antigua guarda no solo el eco de sus pasos, sino la paz de su silencio. Había un lugar, en una llanura rodeada de colinas suaves, donde se cruzaban 4 caminos antiguos. Era un sitio sencillo, apenas una explanada de tierra dura y un conjunto de edificaciones de piedra y madera gris. Allí se alzaba la posada de los 4 caminos. No era una posada lujosa, pero su puerta nunca se cerraba, y su chimenea siempre ardía. El viajero llegó una tarde nublada, con el polvo del camino en los hombros y el eco de muchas jornadas en su andar. Al entrar, sintió el calor del fuego, el olor a estofado y la presencia tranquila de otros caminantes. Nadie lo miró con sorpresa. En ese lugar, todos los rostros eran desconocidos y todos compartían el mismo cansancio. Se sentó en un rincón, cerca de la ventana. Colocó la espada junto a su silla, apoyada contra la pared, como quien deja a su lado un viejo compañero de viaje. La madera crujía bajo sus botas y las sombras danzaban en las paredes al ritmo del fuego. Bebía con lentitud, escuchando las voces bajas, los murmullos cargados de historias a medio contar. Esa noche, la posada se llenó de cuentos. Un anciano habló de un bosque donde los árboles susurraban los nombres de los que se habían perdido. Una mujer relató la leyenda de un pez que brillaba en la oscuridad y guiaba a los marineros a salvo. Un joven narró su primer invierno en las montañas, rodeado de lobos que nunca atacaron, y el viajero escuchaba. No habló mucho, solo una vez, cuando alguien le preguntó por su espada. Entonces dijo que no era suya, que la espada pertenecía al camino, que él solo la llevaba por un tiempo, hasta que alguien más la necesitara. Nadie preguntó más. Al amanecer, el viajero se fue. Pagó su estancia, agradeció con un gesto y salió antes de que el sol tocara el suelo. La espada volvió a su cinto y sus pasos retomaron su ritmo pausado, firme, constante. Detrás, la posada quedó igual, con su puerta abierta, su chimenea encendida y una historia más flotando en el aire. La historia de un hombre silencioso y una espada que escuchaba. En el museo, el cuidador suspira. La sala está inmóvil, pero dentro de la vitrina, en lo profundo de la hoja opaca, aún vibra la resonancia de aquella noche, de aquel rincón junto al fuego, de aquella historia compartida sin ser contada. Tras dejar la posada, el viajero caminó hacia el norte, donde los mapas se volvían menos precisos y los senderos se volvían estrechos. Al tercer día, los árboles comenzaron a cerrarse a su alrededor. Robles altos, hayas antiguas, helechos que se mecían con el viento leve. Era el bosque de las sombras tranquilas, un lugar que los pastores evitaban, no por temor, sino por respeto. Allí, decían, los ruidos se adormecen en los pensamientos y caminan con pasos lentos. La luz apenas se filtraba entre el follaje denso. El viajero avanzaba sin prisa,
sintiendo bajo sus pies la suavidad del musgo, escuchando el susurro constante de las hojas. La espada no pesaba más que de costumbre, pero en ese bosque parecía acompasar su latido con el del entorno. Una tarde se detuvo junto a un claro bañado por una luz dorada. Allí, en medio de ese silencio espeso, clavó la espada en la tierra húmeda. Se sentó a su lado, apoyó la espada contra un tronco y cerró los ojos. No dormía. Soñaba despierto, como sueñan los que han andado mucho. Y en ese sueño quieto, las sombras del bosque se movían lentamente, como si respiraran junto a él. Esa noche no encendió fuego, no habló, no escuchó historias humanas, pero el bosque hablaba. Con el crujido de las ramas, con el aleteo suave de los insectos nocturnos, con el ulular lejano de un ave insomne, y la espada escuchaba también. No hubo apariciones ni prodigios, solo la certeza de estar en un lugar antiguo, anterior a los hombres, anterior a los mapas incluso. El viajero y su espada pasaron 3 días allí, y cuando salieron del bosque, lo hicieron con la misma calma con la que habían entrado. Mucho después, tras varias estaciones y muchos caminos, el viajero llegó a un pueblo escondido entre colinas bajas y campos de trigo. No era grande ni bullicioso, pero tenía un mercado. No un mercado de pregones y multitudes, sino uno que solo se abría al caer el sol. Se conocía como el mercado silencioso. Al llegar la noche, las luces de aceite se encendían bajo toldos de colores suaves. Los comerciantes, envueltos en mantas tejidas, ofrecían objetos que parecían traídos de sueños. Espejos que nos reflejaban, campanas sin badajo, frascos con aromas desconocidos, y todos lo hacían en silencio. Nadie alzaba la voz. Las compras se hacían con gestos, con miradas, con asentimientos leves. El viajero pasó entre los puestos, con la lentitud de quien no busca nada, pero está dispuesto a encontrar. La espada colgaba a su costado, discreta. Algunos la miraban, ninguno la señalaba. En el mercado silencioso, todo tenía su lugar, incluso las historias que no se contaban. Se detuvo frente a una anciana que vendía plumas. No eran plumas comunes, tenían colores que cambiaban según la luz, texturas que recordaban a la brisa o al polvo de los caminos. La anciana le ofreció una, sin hablar. Él la tomó, la observó largo rato y luego la devolvió con una leve reverencia. No hubo transacción, solo comprensión. Antes de marcharse, se sentó a un lado del camino, al borde del mercado. Clavó su espada una vez más en la tierra y observó las luces danzar en el aire. El murmullo del mercado, aunque callado, era intenso en su presencia. Una sintonía sin sonido, compuesta de pasos, roces y movimientos contenidos. Permaneció allí hasta que las luces comenzaron a apagarse, una por una, como estrellas que se retiran al amanecer. Cuando el último farol se extinguió, el viajero se levantó, limpió la tierra de la hoja y siguió su camino. Nada había cambiado visiblemente, pero algo, en la hoja de la espada, brillaba distinto, como si un nuevo recuerdo se hubiera posado en su metal. En una aldea donde el humo se alzaba en columnas delgadas y las casas eran de piedra negra y techos inclinados, vivía un herrero ciego. Su taller estaba al final de una calle empedrada, donde el eco de los martillazos se mezclaban con el canto lejano de las aves del bosque. A pesar de su ceguera, o quizás por ella, su trabajo era fino, silencioso y preciso. El viajero llegó al anochecer. Había oído hablar del herrero en una taberna de paso, donde los viejos bebían vino tibio y recordaban días que nunca existieron. Traía la espada envuelta en una tela oscura. No buscaba repararla ni afilarla. Solo deseaba dejarla en un lugar donde pudiera descansar. El herrero lo recibió con una inclinación de cabeza. No hizo preguntas. Solo tocó la tela con manos fuertes y suaves. Luego desenrolló el envoltorio con cuidado. Sus dedos recorrieron la hoja, la empuñadura, la inscripción ya casi borrada. No habló. No hizo gesto alguno de sorpresa. Solo asintió, una vez, como quien escucha una historia ya conocida.
No necesita nada, murmuró el herrero, con una voz que parecía hierro enfriado en agua. Solo reposo. Durante 3 días, el viajero permaneció en la aldea. Ayudó en el mercado, recogió leña, reparó cercas. Visitaba el taller al atardecer y se sentaba junto al fuego, donde el calor y el olor a metal lo envolvían como un recuerdo. El herrero trabajaba en silencio, forjando clavos, anillos, cerraduras, pero de vez en cuando acariciaba la espada con un trapo suave, como si le contara algo sin palabras. La última tarde, el viajero recogió la espada, la envolvió de nuevo, la colgó a su costado y se despidió del herrero con una mirada larga. No hubo promesas ni agradecimientos, solo una comprensión compartida. El metal también recuerda, y a veces solo necesita ser escuchado. Había un valle, oculto entre montañas azules y nubes que nunca desaparecían del todo, donde el viento corría en susurros y el agua de los estanques parecía no tener fondo. A ese lugar, el viajero llegó una mañana en que el cielo no era ni claro ni oscuro. Una claridad gris envolvía el paisaje, como si el tiempo estuviera detenido o simplemente adormecido. En el centro del valle había un estanque. Su superficie era tan quieta que reflejaba no solo el cielo y los árboles, sino también pensamientos, gestos, recuerdos. Decían que allí uno podía verse tal como era antes de olvidar quién había sido, y que los objetos, al reflejarse, mostraban lo que habían vivido. El viajero se arrodilló junto a la orilla. No tenía intención de beber, ni de lavarse, solo deseaba ver. Desenvainó la espada y la sostuvo con ambas manos sobre el espejo líquido. El reflejo apareció lentamente, como si la hoja dudara en revelarse. No mostró batallas, ni sangre, ni enemigos vencidos. Mostró caminos, mostró pausas junto al fuego, mostró el gesto de un niño que preguntaba, mostró la mano de un anciano que señalaba el cielo, mostró la sombra del bosque, la llama tenue de una lámpara, la curva de un puente sobre un río en calma. El viajero no sonrió, no lloró, solo guardó la espada de nuevo, con un movimiento lento, y permaneció allí hasta que el viento cambió de dirección. Entonces se levantó y emprendió la marcha sin mirar atrás. Con el paso del tiempo, los caminos comenzaron a repetirse, los árboles conocidos, las piedras que antes marcaron desvíos, los cielos familiares. El viajero no era viejo, pero sus pasos habían recorrido ya tantas horas que su andar se volvió más lento, más contemplativo. Y una noche, sin planearlo, sin buscarlo, volvió al lugar donde todo había comenzado. No era un pueblo, era una casa solitaria al borde del bosque, una casa de madera gastada, con un porche cubierto de hojas secas y una lámpara que aún colgaba, oxidada, en el umbral. Allí había vivido muchos años atrás, allí había recibido la espada, sin ceremonia ni promesas, solo con una mirada y una frase breve. Te acompañará mientras tú la cuides. El viajero entró sin tocar la puerta. Todo estaba igual, pero más pequeño, como si el tiempo hubiera encogido las paredes. Dejó la espada sobre la mesa de madera, donde aún quedaban marcas de antiguos utensilios. Encendió el fuego, se sentó frente a él y cerró los ojos. Esa noche no soñó, solo sintió. El calor, el crujido de la leña, el peso ausente de la espada junto a él. Y cuando el amanecer lo encontró, su respiración era tan leve como la brisa que movía las cortinas. Días después, unos caminantes hallaron la casa. Entraron con respeto. Encontraron al viajero dormido en su silla. No lo despertaron, solo lo cubrieron con una manta y sobre la mesa vieron la espada. La tomaron con cuidado, como si supieran que no era una espada cualquiera, y la llevaron al lugar donde van las cosas que no deben olvidarse. En el museo nocturno, la vitrina de la espada es la última en la ronda del cuidador. Cada noche se detiene frente a ella. Cierra los ojos un instante, no por costumbre, sino porque allí, bajo el cristal, más allá del metal opaco y del terciopelo rojo, hay un silencio que habla, un silencio que acompaña, un silencio que recuerda. Y así, la espada descansa, ya no en caminos, ya no en historias, sino en la pausa más profunda, la del recuerdo tranquilo que no necesita palabras.
la del final que no termina, la del sueño que al fin se queda. Esa noche, Basilio se acomodó en su sillón con una calma especial. Cerró el álbum con sus manos suaves, como quien guarda un secreto, y lo dejó sobre la mesita. Después, tras un breve silencio, volvió a abrirlo. Sus dedos, que conocían de memoria cada surco, se deslizaron por las páginas hasta detenerse en una nueva fotografía. Era una imagen en blanco y negro. En ella, un lago quieto reflejaba un cielo lleno de nubes redondeadas. Un embarcadero de madera se adentraba en el agua, y al final de él, sentado con los pies colgando sobre el lago, un joven Basilio sostenía una caña de pescar. A su lado, un sombrero de ala ancha y una caja metálica. Detrás, el bosque se abría en penumbra. Basilio sonrió. El sonido del agua regresó a su memoria como un eco suave. Y entonces, como si el tiempo girara sobre sí mismo, comenzó a contar. Aquel verano fue distinto a todos. Me habían invitado a pasar unos días en la cabaña de los tíos de Ernesto, mi amigo de la infancia. La cabaña estaba a la orilla de un lago que los mayores llamaban el Lago Claro, aunque nadie sabía bien si era por el agua o por la luz que lo cubría cada tarde como un pañuelo dorado. La cabaña olía a madera vieja y a hojas secas. Estaba hecha con troncos gruesos, con una chimenea que nunca se usaba en verano y unas contraventanas que chirriaban al abrirse. El embarcadero comenzaba justo detrás del porche. Era de madera oscura, algo vencido por los años, pero firme bajo los pasos lentos. Desde allí se podía ver casi todo el lago, rodeado por árboles altos y piedras grandes como troncos dormidos. Cada mañana yo me despertaba con el sonido del agua lamiendo los postes del embarcadero. Me ponía la camisa de lino, el sombrero y salía con mi caña. No siempre pescaba, a veces solo me sentaba al final del muelle, dejando que los pies colgaran sobre el agua, sintiendo el frescor que subía desde abajo como una caricia de sombras. El lago era profundo y tranquilo, tenía rincones donde la luz apenas llegaba, y otros donde brillaba como un espejo roto. Había peces, sí, pero también ranas que saltaban al menor movimiento y libélulas que danzaban sobre las flores flotantes. Y sobre todo, había silencio. Un silencio redondo, suave, lleno de pequeños sonidos, el crujido de la madera, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas al moverse. Ernesto solía dormir más que yo. Salía cuando el sol ya calentaba, con la camisa arrugada y el pelo revuelto. Traía pan con miel y nos sentábamos juntos a mirar el agua. Hablábamos poco, a veces solo compartíamos un pedazo de pan y dejábamos que las palabras se escondieran entre las olas. Sin embargo, un día algo cambió. Fue una mañana muy clara, casi blanca. No había nubes, pero el cielo parecía cubierto por un velo. El agua estaba más quieta de lo habitual y los pájaros no cantaban. Ernesto aún dormía, así que salí solo al embarcadero. Me senté como siempre, con los pies sobre el agua, y lancé la línea de pesca. El anzuelo cayó sin hacer casi ruido, y flotó un rato sin moverse. Entonces lo vi, en el reflejo, no en el agua misma, una figura, pequeña, al otro lado del lago. Parecía una niña con un vestido largo que ondeaba con la brisa. No podía ver su rostro, pero algo en su postura, en su calma, me llenó de paz honda. No me asusté, solo observé. La figura no se movía, pero parecía respirar con el agua. Estuvo allí un rato, tal vez unos minutos, tal vez una hora. Luego, como una nube, se desvaneció en el reflejo, y yo seguí pescando, sin atrapar nada, sin moverme. Cuando Ernesto salió, me encontró con los ojos fijos en el agua. Le conté lo que vi, pero no hizo preguntas. Se sentó a mi lado y dijo: «Hay cosas que solo se muestran a uno». Y así dejamos que ese día pasara como una hoja llevada por la corriente.
El día siguiente amaneció con una neblina suave que se alzaba del lago como vapor tibio. Ernesto y yo desayunamos en silencio, masticando pan con nueces y bebiendo té caliente, mientras el sol se abría paso entre los árboles. Después, cada uno tomó su camino. Él hacia el bosque, con una libreta bajo el brazo, y yo al embarcadero, con mi caña y un libro de tapas blandas. El agua, aún cubierta por el velo matinal, estaba tan quieta que parecía no pertenecer al mundo. Me senté en mi lugar habitual y dejé que el libro descansara en mis piernas. No tenía prisa por leer, me bastaba con mirar. Al cabo de un rato, escuché un sonido sordo bajo las tablas del embarcadero. No era el crujido habitual, era un golpe seco, corto. Me incorporé y palpé el suelo con la mano. Algo resonaba. Me incliné y entre dos listones flojos vi el borde de una caja de madera. Estaba encajada en un hueco poco profundo, cubierta de tierra y telarañas. Con cuidado la saqué. Era una caja pequeña, rectangular, con una cerradura oxidada, pero sin candado. El aire a su alrededor olía distinto, como a cosas guardadas mucho tiempo. La abrí lentamente. Dentro había una libreta de tapas duras, una fotografía doblada y una piedra lisa, de color oscuro. La fotografía mostraba el mismo lago, pero desde el otro lado. Había una figura apenas visible, sentada al borde del agua. Su silueta me resultó familiar. Revisé la libreta. Estaba escrita con letra infantil, torpe pero clara. Decía lo siguiente: Julio 12. Hoy la vi otra vez. Parece una niña, pero no habla. Se sienta y me mira. No me da miedo. Le dejé una piedra y el otro día ya no estaba. Pasé las hojas con el corazón tranquilo, pero alerta. Las anotaciones continuaban por semanas, describiendo encuentros breves, todos al amanecer, todos en silencio. En cada uno, el narrador dejaba un pequeño objeto en la orilla y siempre desaparecía. Esa noche le mostré a Ernesto lo que había encontrado. Leyó en silencio y luego dijo: «Tal vez no eras el primero en verla. Tal vez otros también supieron esperar el momento justo». Guardamos la caja bajo el porche, entre las raíces de un arbusto. No dijimos más, pero desde entonces, cada vez que el sol salía sobre el lago, yo miraba con más atención, y el agua, con su espejo inmutable, parecía tener algo que decir. La mañana siguiente trajo un cielo despejado y un calor suave que parecía posarse sobre la superficie del lago como una sábana de luz. Ernesto salió temprano, con paso ligero, como si llevara un pensamiento secreto en la cabeza. Yo volví al embarcadero, pero sin la caña. En su lugar, llevé la piedra que había encontrado dentro de la caja. Caminé hasta el extremo del muelle y me senté. El agua se deslizaba con lentitud, y cada tanto una burbuja subía desde el fondo, rompiendo la superficie en círculos perfectos. Saqué la piedra del bolsillo y la sostuve entre los dedos. Era lisa, redonda y algo más pesada de lo que parecía. La dejé sobre el tablón de madera, junto a mí, y esperé. Pasaron los minutos, el lago se mantenía en su calma inquebrantable, y cerré los ojos. Sentía el sol tibio en la cara y el aroma del bosque que llegaba en ráfagas suaves. El tiempo dejó de tener bordes. Al abrir los ojos, vi algo en la orilla opuesta. No era la niña, no aún. Eran piedras, muchas piedras, colocadas con cuidado, formando una hilera irregular que descendía hacia el agua. No estaban allí el día anterior, estoy seguro. Me incorporé para ver mejor. Eran similares a las que yo había encontrado, lisas, oscuras, con formas redondeadas. Desde donde estaba, no podía contar cuántas, pero había algo deliberado en su disposición, como si alguien hubiera querido decir algo con ellas. Decidí ir. Caminé rodeando el lago, entre raíces, ramas y arbustos húmedos. El camino no era directo, pero conocía bien los recodos. Al llegar, me detuve a observar. Las piedras formaban un pequeño sendero que se perdía bajo el agua. Me agaché y toqué una.
Estaba fresca, como recién sacada del fondo. Cerca encontré otra piedra diferente. Esta era clara, casi blanca, y tenía un pequeño dibujo hecho con carbón. Una espiral. Me la guardé. Me senté en la orilla y esperé, igual que en el embarcadero. No pasó nada, o al menos nada visible, pero dentro de mí algo se movía, como si cada piedra, cada sombra, cada reflejo estuviera ordenándose para decirme algo que aún no comprendía. Cuando regresé, Ernesto me estaba esperando en el porche. «Fuiste al otro lado, ¿verdad?», asentí. «Yo también he ido, varias veces. Las piedras aparecen y desaparecen, algunas cambian de lugar, no siempre son iguales. Creo que alguien juega con ellas, o las usa para recordar». Esa noche colocamos la piedra con la espiral junto a la caja, bajo el mismo arbusto, como si así completáramos un gesto. Luego nos sentamos a mirar el lago, y aunque no dijimos nada, ambos sabíamos que la historia del lago Claro apenas comenzaba a desplegar sus páginas. Al cuarto día, la superficie del lago amaneció cubierta por una capa delgada de niebla que se movía como si respirara. Era una niebla tan baja que apenas alcanzaba un palmo del agua, pero lo cubría todo, como una sábana extendida con delicadeza. Ernesto y yo bajamos temprano al embarcadero, cada uno con su taza de té humeante entre las manos. No hablábamos mucho esos días, como si el aire mismo nos pidiera silencio. Fue él quien la vio primero, en el centro exacto del lago, donde el reflejo del cielo solía ser más nítido, algo flotaba. No era un tronco ni una rama, era redondo, pálido, casi como una piedra blanca. Flotaba sin hundirse, sin girar, como si el agua la sostuviera con manos quietas. «No estaba ahí ayer», dijo Ernesto. Me agaché para verlo mejor. Había algo más, pequeñas ondas que salían de él, algo que no se dispersaban, sino que parecían moverse con un ritmo muy lento, como si formaran parte de un patrón. Ernesto bajó al borde del agua y buscó entre las piedras. Encontró una de forma similar, aunque más oscura, y la arrojó con suavidad. La piedra tocó el agua y se hundió en silencio, pero al hacerlo, la niebla pareció cerrarse por un instante, como si quisiera guardar el secreto de lo que flotaba. Pasamos la mañana entera observando. No ocurrió nada más, pero cuando la niebla comenzó a disiparse, notamos que el objeto ya no estaba. En su lugar, en la orilla donde la niebla se había retirado más tarde, encontramos una hilera de pequeñas huellas. Eran tan ligeras que podían haber sido marcas de pájaros, o de alguien muy pequeño caminando descalzo. Ernesto las siguió hasta el borde de unos juncos, donde se perdían. Allí, entre las raíces mojadas, encontró algo. Un hilo fino, trenzado con hilos de hierba y pequeñas flores secas. Lo sostuvo en la palma de la mano, como si fuera un amuleto. «Parece una señal», dijo simplemente. Esa noche dejamos el hilo junto a la caja, con la piedra de la espiral y la libreta. Cada objeto comenzaba a formar un lenguaje, un idioma hecho de cosas encontradas y silencios compartidos. Y el lago, con su espejo inmóvil, parecía esperar la siguiente pregunta. El quinto día llegó con un cielo limpio y azul, sin una sola nube. La luz de la mañana se filtraba entre los árboles como un hilo de oro viejo. Ernesto propuso que exploráramos la parte del bosque que se abría detrás de la cabaña, siguiendo la dirección de las huellas que desaparecían entre los juncos. Llevábamos una mochila con pan, manzanas, un pequeño cuchillo y la libreta. El bosque estaba húmedo y espeso. A cada paso, las ramas bajas nos rozaban los brazos y el suelo crujía bajo nuestros pies. No hablábamos mucho, solo lo necesario para mantenernos juntos. Cada tanto nos deteníamos para escuchar. El canto lejano de un mirlo, el repiqueteo de una ardilla, pero había otras cosas también. Una sensación de que no estábamos solos. No era inquietud, era presencia. Después de un rato, llegamos a un claro. Era un espacio circular, cubierto de musgo, donde los árboles se abrían como si guardaran algo. En el centro, sobre una piedra grande, había una figura sentada, pequeña, delgada, con un vestido que parecía hecho de hojas secas. Tenía el cabello suelto y oscuro,
y miraba hacia un punto fijo en el suelo. Nos detuvimos, no hicimos ruido. La figura giró lentamente la cabeza y nos miró. No sonrió, tampoco pareció sorprendida. Solo nos observó con una calma profunda. Y luego, con un gesto suave, extendió una mano hacia el suelo. Allí, sobre una tela clara, reposaban varias piedras como las que habíamos encontrado. En el centro, una espiral dibujada con polen. Ernesto dio un paso. Yo lo tomé del brazo, pero él solo dijo: «Es una invitación». Nos acercamos despacio. Al llegar al borde del claro, la figura se levantó sin decir palabra. Recogió la tela y caminó hacia el bosque, perdiéndose entre los troncos como una sombra que se disuelve. No intentamos seguirla. En el lugar donde había estado sentada, encontramos una hoja escrita con tinta desvaída. Para ver lo que no se ve, hay que escuchar sin preguntar. Para encontrar, hay que ofrecer. Guardamos la hoja con cuidado, junto con los demás objetos. Regresamos en silencio, con la impresión de haber cruzado un umbral invisible. Esa noche, cuando el lago volvió a brillar bajo la luna, supimos que el viaje apenas comenzaba. La mañana del sexto día amaneció con una brisa que acariciaba las hojas del bosque como dedos antiguos y sabios. El lago estaba sereno, cubierto por una capa de luz que parecía no pertenecer a este mundo. Ernesto y yo sabíamos que aquel día nos traería algo más. Lo sentíamos en los pasos, en el aroma de la madera húmeda, en el canto pausado del viento. Después del desayuno, Ernesto encontró una nota bajo su taza. Era una hoja pequeña, escrita con la misma letra desvaída que la que habíamos hallado en el claro. El cuaderno aguarda donde la espiral toca el agua. Miramos el lago, no dijimos nada. Caminamos juntos hasta el embarcadero y seguimos la línea de la espiral de polen que Ernesto había copiado en su libreta. En ella, la espiral descendía hasta tocar el borde inferior de la hoja, justo donde comenzaba a dibujarse una línea ondulada, parecida al agua. Decidimos buscar entre las raíces de los sauces que crecían en la orilla. Allí, entre la sombra fresca y las piedras cubiertas de musgo, encontramos un hueco. Y en ese hueco, envuelto en una tela gruesa y atada con hilos de lino, estaba el cuaderno. Lo abrimos con cuidado. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de círculos concéntricos, unos perfectos, otros irregulares, todos distintos. Algunos llevaban anotaciones al margen, fechas, pequeñas observaciones, fragmentos de versos. El agua recuerda lo que toca, la piedra escucha más que la palabra, los círculos no son caminos, son huellas. En el centro del cuaderno había una página marcada con una pluma. Allí el dibujo era diferente. Una espiral más abierta, cruzada por líneas curvas que recordaban las ondas del lago. En el centro había una frase: «El corazón del claro está bajo el agua». Ernesto me miró. Comprendimos al instante. El mensaje no era solo para ser leído, sino sentido. Aquella noche, al caer la luz, volvíamos al embarcadero, y cuando el agua estuviera tranquila y el cielo sin luna, intentaríamos ver más allá del reflejo. No para entender, no para explicar, solo para recibir. La noche descendió sin viento, y el lago quedó suspendido bajo un cielo estrellado. No había luna, solo las constelaciones extendidas como hilos de plata sobre el agua. Ernesto y yo bajamos al embarcadero llevando solo una linterna cubierta con tela y el cuaderno entre las manos. La superficie del lago era un espejo profundo, tan quieto que costaba distinguir dónde terminaba la orilla y empezaba el reflejo. Nos sentamos, descalzos, en el borde del muelle. La madera estaba tibia aún por el sol del día. Abrimos el cuaderno en la página marcada y dejamos que el dibujo se reflejara en el agua. Las líneas de la espiral parecían continuar en las ondas lentas que nacían de nuestros pies. De pronto, algo cambió. No fue un sonido ni un movimiento, fue una presencia. El agua bajo nosotros empezó a oscurecerse, no por la noche, sino como si una sombra suave emergiera desde el fondo. En el centro del reflejo, justo donde debería verse una estrella, apareció un punto más claro. Ese punto comenzó a expandirse, dibujando un círculo dentro del agua, idéntico al que estaba en la página.
No nos movimos, no hablamos. Vimos como del centro emergía una figura borrosa, como un recuerdo. Era una niña, sí, pero también parecía parte del lago. Su vestido ondeaba sin viento y en sus manos llevaba algo, una piedra blanca. La sostuvo frente a nosotros y luego la dejó caer al agua. El sonido fue leve, como un susurro. Las ondas se expandieron cruzando la superficie y tocando nuestros pies. Cuando el reflejo volvió a ser solo agua, la figura ya no estaba. Pero entre nosotros, en el muelle, descansaba la piedra. Era lisa, clara, con un pequeño símbolo tallado, una espiral doble. Ernesto la tomó con cuidado y dijo: «Nos la ha devuelto, la que dejamos, pero es distinta». Esa noche guardamos la piedra junto al cuaderno, y mientras el silencio del lago nos envolvía, comprendíamos que habíamos recibido lo que vinimos a buscar. Aunque no supiéramos cómo nombrarlo, la historia no terminaba allí, pero en ese instante todo estaba completo. Al día siguiente, el aire tenía un olor diferente. No era a humedad ni a madera, era algo más sutil, como una despedida. Ernesto y yo bajamos una vez más al embarcadero, con los pies descalzos y los bolsillos llenos de los pequeños tesoros recolectados en los días anteriores. La piedra, con la espiral doble, el hilo trenzado, la hoja escrita y el cuaderno. Nos sentamos sin hablar, dejando que el silencio hiciera su trabajo. El agua del lago estaba tan quieta que parecía contenida por una promesa. En el cielo, las primeras nubes de la tarde comenzaban a tomar color. Sacamos los objetos y los colocamos sobre la madera, en línea, como si fueran piezas de una historia sin palabras. No hicimos ningún gesto ceremonial, no pronunciamos discursos, solo los dejamos allí, bajo el sol tibio. Y mientras el viento comenzaba a soplar con la lentitud de las despedidas, las ondas del lago tocaron suavemente el borde del embarcadero. Permanecimos así hasta que el sol bajó detrás del bosque, tiñendo todo con un dorado melancólico. Luego recogimos el cuaderno, dejando las demás cosas en su lugar, no como abandono, sino como entrega, como una forma de decir: esto ya pertenece al lago. Esa noche, en la cabaña, cenamos pan tostado con queso y una taza de té de menta. Luego, cada uno fue a su rincón. Yo me senté junto a la ventana y miré el lago hasta que la noche lo cubrió todo por completo. Y supe que ese recuerdo, como todos los verdaderos, no necesitaban explicación, solo un poco de cuidado. Basilio cerró el álbum con manos lentas, dejando escapar un suspiro largo, como una hoja que cae. Afuera, la noche se deslizaba sobre el jardín con la dulzura de una nana. Apagó la lámpara, se acomodó mejor en el sillón y dejó que el silencio llenara la habitación. En su regazo, el álbum descansaba, y con él las historias, los reflejos y los días que no se van. Hasta la próxima fotografía.